Vamos a hablar de las manifestaciones más comunes o de las señales más comunes que pueden aparecer en una casa cuando hay una acumulación de energías negativas. No es para que te alarmes, es normal que las energías se acumulen. Es como si pensáramos que si dejamos de barrer una casa, el polvo en el piso no va a dejar de acumularse. Y no es así. O sea, así como es en el mundo material, es en el mundo energético. Y la casa de nosotros, nuestro hogar, también se acumulan las energías. Podemos aprender a hacer que se acumulen las energías positivas, pero cuando no sabemos o en general no realizamos limpias energéticas, es normal que se acumulen las energías negativas. Y no tiene que ser que exista una brujería o que haya algo malo en tu casa, sino simplemente que por falta de conciencia y por un poco de ignorancia sea normal convivir con esas energías. Y te voy a explicar un poco las señales o las manifestaciones que aparecen cuando ha llegado un nivel muy grande de acumulación de esas energías. Y por ejemplo, ¿qué insectos pueden aparecer que te están hablando a ti de que hay una acumulación de esas energías? Las cucarachas son un ejemplo muy claro. O sea, cuando aparecen ese tipo de insectos desagradables, te están comunicando algo, te están dando un mensaje de esas energías desagradables. También tienen otros significados específicos de por qué cucarachas, pero eso lo hablaremos en otro video y se los explicaré en otro video. Otros animalitos que para algunas personas son desagradables pueden aparecer son las ratas o ratones también, que también lo mismo, nos están dando un mensaje de esa acumulación de energías. También las babosas también son un mensaje claro, y en ese caso sí, a veces existen trabajos energéticos negativos de parte de alguna persona hacia tu casa o hacia ti o hacia alguna de las personas en tu casa, y ellas nos vienen a contar de esas energías y a dar ese mensaje. Otras señales, por ejemplo, muy claras, es cuando en una casa empiezan a haber rupturas muy seguidas, y algo anormal de electrodomésticos, por ejemplo, de rupturas de caños de agua, por ejemplo, también, rupturas que se dan muy seguido y que realmente se vuelven algo agobiante, y te das cuenta de que algo no es normal, porque a veces pasa que de repente los caños son nuevos o de repente los electrodomésticos son nuevos y sucede que se rompen o que sucede algo con ellos, y también están hablando de que algo está sucediendo. Y con los electrodomésticos en especial, que son cosas eléctricas que se cargan más rápido a veces de las energías, es como que catalizan o de alguna forma absorben más esas energías y se descomponen. Después, otra manifestación también, esta la voy a leer porque tenía todo anotado, bueno, que no me acordaba porque son varias, pero también en una casa donde existen energías negativas, donde estamos hablando de que ya es necesario, ¿no? Tomar medidas para disolver esas energías, pasa, y es algo a veces triste, ¿no? La discordia entre las personas de ese grupo familiar, de las discusiones, la apatía, a veces los enfrentamientos, y es algo a tener muy en cuenta, porque cuando aparecen esas cosas, a veces por razones muy efímeras o de repente por situaciones muy banales, muy superficiales, se convierten en algo mucho más grande y mucho más grave, que
que lleva a perturbar la paz, la armonía y la tranquilidad de tu casa. Eso también nos está hablando de que existe un problema energético, un desequilibrio en tu casa y que es necesario, es necesario que tomes medidas. Las razones, como les decía, a veces son naturales, a veces las personas mismas, son las que atraen esas energías a su propio hogar, con sus pensamientos, con su forma a veces de afrontar los desafíos, a veces la forma de canalizar el estrés, ¿no? de la vida que llevamos las personas en la actualidad y la forma errónea de canalizar esos problemas, como el cansancio del trabajo o el estrés o la misma vida que tienes. De repente tenés niños, de repente tenés muchos compromisos y realmente no lográs encontrar ese equilibrio en tu interior y terminás teniendo actitudes, comportamientos que generan más energía negativa a tu casa y generan más problemas, ¿no? Porque si no gestionas bien todas esas emociones, esos pensamientos, ese cansancio, si no logras gestionar bien todo eso, terminás creando una bola más grande de todos esos problemas y atrayendo más energías que te van a perjudicar a ti y a tu núcleo familiar. Y bueno, a veces también existen trabajos de personas que no tienen nada que ver con ese núcleo familiar, de repente hacia una persona en especial de esa familia, de repente al hogar también, y que sucede mucho también, desgraciadamente, de que las personas realicen trabajos de magia negra, ¿no? Para perjudicar a otras personas. Y a veces esas personas de repente están protegidas y a veces de repente no. De repente a veces tienen una muy buena vibra en su familia y los efectos a veces de esas cosas no son tan graves ni tan fuertes como podrían ser en algunos casos, ¿no? Pero sí, esas pueden ser las razones de que exista esa acumulación de energías negativas en tu casa y que te estén diciendo a ti directamente a través de esas señales, de esos mensajes, que es necesario que tomes medidas, que es necesario que hagas una limpia energética en tu casa, que la armonices para evitar problemas mayores. Problemas mayores, ¿cuáles podrían ser? Y bueno, que la familia se disuelva, por ejemplo, o que surja una enfermedad en alguna persona de esa familia. Y ese tipo de cosas, ¿no? Que realmente a la larga afecten al buen funcionamiento de esa casa. Bueno, también el tema del gasto, ¿no? Si hay muchas rupturas en una casa, el gasto económico también, eso va a afectar a la casa. Y es lo que las energías negativas terminan atrayendo, ¿no? Más cosas negativas que van apagando a la persona o a las personas de esa casa. Y ya saben, amigos, si alguno necesita ayuda con temas específicos, lo que tiene que ver con la energía, se pueden poner en contacto conmigo. No duden en pedir ayuda o en pedir una consulta sobre algún tema específico. Yo estoy para eso y para eso comparto este conocimiento con ustedes, para que aprendan a utilizar su energía, para que aprendan a comprender el lenguaje del universo. No tengo todas las respuestas, pero he aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida y de las experiencias que he tenido y les puedo compartir muchísimas cosas que los van a ayudar a llevar mejor ese tipo de situaciones, a solucionar a veces ese tipo de situaciones que realmente pueden afectar muchísimo la vida de las personas. Yo a veces lo he aprendido junto a mi familia, envuelto en grandes desafíos
y gracias a Dios hemos podido salir, y gracias también a este tipo de conocimientos hemos podido superar y sortear ese tipo de dificultades, ¿no? Que simplemente se trata de utilizar herramientas que están disponibles, que no todos conocemos, pero que para eso estoy yo aquí, compartiendo estas herramientas con ustedes, para que también las puedan utilizar y para que también sepan que están disponibles para utilizarlas. Nos vemos, y no te olvides de darle un like y seguirme para aprender más sobre cómo utilizar tu energía y cómo reconocer estas señales de la vida, ¿no? Del universo en su particular lenguaje.